La bienvenida a Manuel Raposo. Manuel Raposo es actor egresado de la Escuela de Arte Dramático de Bellas Artes. También es profesional con una maestría en España especializada en el área de cine. También es docente, compañero docente, ¿verdad? Nos chocamos por accidente y nos enteramos por accidente que éramos compañeros en la Católica. Sí. Y además de eso es un muy buen amigo que yo conocí en el set y bueno, aunque no hemos tenido constante contacto en el set, porque yo como que le saqué un pie un poco a eso, pero siempre de una manera u otra mantenemos esa relación de amistad. Entonces, bueno, acá venimos a un conversatorio a hablar un poco justamente del tema que abordábamos ayer, que es la actuación, dramaturgia y manejo de actores, básicamente. Entonces, él nos va a hablar un poco de su experiencia en torno al tema. Entonces, bienvenido, Manuel, y gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias, Natera. De verdad que para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes lo que me apasiona, que es el cine, la actuación y lo que yo he aprendido partiendo de mi experiencia y de mi formación académica. Me gustaría, si está dentro de las posibilidades, los compañeros que tienen la cámara bloqueada, que se la pudieran activar, me gustaría verlos. Si es posible, claro. No sé si tienen algún problema con las cámaras o qué, pero me Yo gustaría que por me... cuestiones de señal no la he activado porque estoy en un sitio con poca señal. Ok. Entonces, por esa razón, incluso tuve dificultad para conectarme esta mañana. Disculpen la molestia. Ah, No, perfecto, pero lo que no, puedan me pero gustaría verlos. tú la activas para que él te vea el rostro y ya después entonces la desactiva. Sí, porque es bueno como que hablemos, porque esto es una cosa muy cercana y además que me imagino que ustedes que estudian cine es de su interés, entonces compartimos este interés por el cine y además son cuestiones muy sentimentales que a pesar de la tecnología es importante para mí que estemos como más cerca, sobre todo por lo que decía Natera, que esto no intenta ser ni una clase ni nada, sino más bien un conversatorio de yo trasladarle a ustedes lo que ha sido mi experiencia en esto y a ver qué les sirve a ustedes. Será un futuro profesional en el cine. Entonces me gusta esa cercanía que la propone el mismo cine, que es una labor de conjunto y una labor tan humana. Pero bueno, los que puedan, los que no, igual seguimos. Bueno, pues nada, yo agradezco a Artera, de verdad que me place mucho, de verdad estar aquí, que siempre estoy presto para desde lo que yo he vivido en términos de oficio, compartirlo con personas que también tienen este deseo de hacer cine. Y bueno, de verdad que feliz. Intento que esto sea un conversatorio donde nos retroalimentemos, donde ustedes aprendan de mí y yo aprenda de ustedes también. Eso es lo que intento, porque al igual que Natera, yo soy un gran aprendiz. También me gusta aprender mucho de todo y sobre todo de lo que me apasiona, que es esto. Bueno, vamos a comenzar un poco así. Natera dio algunas pinceladas de lo que yo soy en términos profesionales. Yo quisiera hacer un pequeño brief, un resumen, ¿no? De lo que, de cómo ha sido mi recorrido, ¿no? En la actuación y de mí como profesional, ¿no? Bueno, miren, yo aparte de ser actor, soy abogado, eso me permitió hacer la maestría en, en cine en España, y inicié muy temprano en esto de la actuación. Todo surgió como esa respuesta cliché que da un actor cuando le preguntan de ¿cómo iniciaste tú la carrera? Y muchos de ellos dicen, desde chiquito yo estaba involucrada en las actividades culturales, artísticas del barrio, siempre hacía los sociodramas en el colegio, siempre estaba en las actividades artísticas del club del barrio. Bueno, pues yo no escapo de ese cliché, yo también desde pequeño estuve vinculado a esas cuestiones artísticas por un interés que tenía. Siempre me interesó la actuación. Mi papá me comentaba a mí que yo desde chiquito, en el espejo, él me veía que yo trataba de imitar a los personajes que yo veía en películas que veíamos en la televisión, de películas del cine mexicano. Yo trataba de emular esos personajes siempre. Entonces, él vio el deseo que tenía yo por la actuación y según él, o ellos, porque mi madre también lo vio, las aptitudes con P, es decir, las condiciones que yo tenía para este maravilloso arte, pues
Al ellos ver eso, se dirigieron conmigo a Bellas Artes. Me inscribí en Bellas Artes desde muy temprana edad, desde los 7 años, y tuve un primer acercamiento con el teatro de manera muy básica, muy inicial, porque era como los principios, los fundamentos de la actuación, que imagínense ustedes, a esa edad que tenía yo, 17 años, a los 7 años, perdón, había cosas que yo no entendía, o la visión que tenía yo del teatro era muy diferente de lo que me estaban dando, pero era una parte muy, muy básica. Luego de ahí paso a un proceso de formación más profesional, y es donde paso a la Escuela de Arte Dramático que mencionaba Natera, donde me formo ya a nivel profesional como actor. Eso fue alrededor de, bueno, los años en el 98 y egreso 99-2000. Entonces, después que egresé de la escuela, cuando uno sale como de un proceso de formación tan intenso y que uno tiene tantas ganas de hacer y tanta pasión, de repente cuando tú sales, tú te encuentras como, Dios mío, ¿qué hago ahora? ¿Hacia dónde voy? Porque, después de que uno está en un centro de estudio, es otro camino, el camino profesional, y tú no sabes, es tu primer enfrentamiento con ese camino, tú te encuentras como desamparado. Gracias a Dios y a la vida que la afamada actriz y directora Carlota Carretero nos acogió a un grupo de actores talentosos, según ella, y formó un grupo que se llamaba en ese entonces el Grupo de Teatro Cocuyo, y ahí comenzamos a experimentar, donde todo lo que habíamos estudiado, todo lo que habíamos aprendido en la escuela, a ponerlo en práctica en ese grupo. Ella como directora, que ya tenía una trayectoria bastante larga como actriz, pero se iniciaba como directora y nos dio acogida. Y bueno, y por ahí comenzó mi trabajo profesional. Yo recuerdo que hicimos hicimos 2 obras, hicimos una que se llamó El último asalto en Ciudad Trujillo y Una falso profeta, y después de ahí yo comencé a trabajar con directores de la escena nacional, con grandes directores del teatro nacional, Manuel Chapuzó, Elvira Taveras, Giovanni Cruz, Carlos Castro, Iván García, Franklin Domínguez, muchos de ellos que ya habían sido mi profesor. Imagínense ustedes cómo estaba yo, qué privilegio ese, qué honor tan grande. Y después, en el 2005, entonces me nombran en la Compañía Nacional de Teatro, que soy actor activo y que me enorgullece ser parte de la compañía, porque la compañía representa la institución más importante del teatro a nivel oficial de un país. Es el equivalente como la Sinfónica Nacional o lo que es en deporte la selección de voleibol, por ejemplo. Un seleccionado de actores del país. Imagínense ustedes qué gran privilegio. Entonces, ahí, bajo la gestión de María Castillo, comencé también a trabajar. Concomitantemente con mi trabajo en la actuación, para teatro, yo fui trabajando en otros medios, siempre como actor también. Fui trabajando televisión y fui trabajando, haciendo algunos pininos en el cine, que para esa época no tenía no había la productividad que hay ahora, o sea, no se hacían tantas películas, pero ya había hecho algunas intervenciones, incluso también en la radio. Entonces, concomitantemente con la actuación, estaba trabajando siempre en estos campos. Y también tuve la gran oportunidad de trabajar con directores y con gente muy talentosa de la televisión. Por ejemplo, trabajé en Las Mil Caras del Engaño de Luisito Martí, trabajé en grandes series dominicanas con Alfonso Rodríguez, estando un niño, prácticamente. Trabajé en programas de humor invitado como actor especial. Trabajé también Al Filo de la Vida, que era una teleserie que tenía Mickey Bretón antes de que fueran relatos. Hice comerciales de televisión, o sea, fui fogueándome, fui trabajando mucho. Hasta ahora, ¿no? Que prácticamente tengo 20 años de carrera ininterrumpida, trabajando y estudiando, porque me lo he pasado haciendo lo que estudio, o sea, trabajo y estudio. ¿Me pueden dar un minuto y vengo de una vez? Ok. Dale. Ya.
Bien, disculpen, allá estamos. Lo que pasa es que estaba ahí tocando la puerta a mi suegro, bueno, las cosas de aquí, ¿no? Lo que pasa. Todo esto es parte de eso, ¿no? Bueno, entonces nada, comencé a trabajar en cine, a hacer mis pininos y acumulé pues una trayectoria. Yo quiero hablarles a ustedes de cómo ha sido mi proceso de construcción de los personajes partiendo de mi experiencia con los diferentes directores de cine y en el teatro. Para construir un personaje hay muchos caminos, hay muchas metodologías y no hay métodos ni fórmulas exactas. Cada quien utiliza lo que le conviene, lo que le da resultado. Yo trabajo, incluso yo no trabajo de la misma manera. A veces yo utilizo otras diferentes metodologías dependiendo del proyecto y dependiendo del personaje. Cuando voy a trabajar en una obra de teatro, en una película, lo que siempre hago es prestarle mucha atención al texto. Yo trabajo mucho el texto o el guión, en caso de que sea cine, extrayendo de ese guión o de ese texto todos los datos importantes que me van a ser útiles para ir construyendo el personaje. Claro, previo debo entender, o sea, de qué va la historia, entender la historia en su totalidad, pero después, cuando paso a construir el personaje, entonces extraigo todos esos datos, todas esas herramientas que me ayudan a construirlo. ¿Cuáles son esos datos? Por ejemplo, el objetivo de mi personaje, qué quiere mi personaje en tal o cual escena, qué obstáculo impide que se cumpla mi objetivo, en qué circunstancias se encuentra el personaje, cuáles son las circunstancias previas que tiene mi personaje para estar en esa situación, qué relación establece mi personaje con los demás personajes y por qué ese tipo de relaciones. Es decir, por qué mi personaje se relaciona de manera antagónica con un personaje y por qué se relaciona de manera amigable con otro. ¿Por qué? Es como acudir a eso de la mayéutica de Sócrates, ¿no? Que buscaba el porqué, las causales de las cosas. Eso es importante, porque yo construyo los personajes desde adentro hacia afuera, no al revés, que es una manera de hacerlo también. ¿Cómo desde adentro hacia afuera? Bueno, extrayendo toda esa información que me va a ayudar a entender mi personaje, a tener todas las informaciones claras, a comprenderlo, porque si tú no comprendes tu personaje, tú no lo puedes interpretar de acuerdo a lo que quiere el director ni lo que te dice el guión. Entonces, comprender todo eso y después entonces me voy a la parte externa, que es donde paso, después que tengo toda esta información, a un proceso de exploración e improvisación, donde comienzo a hacer ejercicios, donde la imaginación, donde la observación juega un papel muy importante. Comienzo a observar en mi familia, en mi entorno también. Hay muchos personajes que yo lo construyo así, hay muchos personajes que tienen, por ejemplo, la mirada de mi papá, que tienen la forma de caminar de mi mamá y que tienen la forma de gesticular de un amigo. Y ellos ni se dan cuenta, pero yo observando voy haciendo como ese rompecabezas para construir como ese esqueleto, esa parte externa del personaje. Sin descuidar, evidentemente, lo anterior, ¿no? Toda esa información, que es lo que te le va a dar al personaje, pues, esa alma, ¿no? Porque pasa mucho, a mí no sé si a ustedes les pasa, pero me pasa que veo en películas y hasta en obras de teatro, personajes vacíos. Personajes que lo que hay ahí es como un caparazón, pero a ti como espectador no te producen nada, tú no sientes nada, y es porque muchos de ellos también están así vacíos y muchos también no han comprendido bien sus personajes. Y eso se nota. Entonces yo soy muy riguroso y muy cuidadoso con esa parte. También a mí me sirve de mucho, yo tomo como referencia también los animales. O sea, cuando yo voy a hacer un personaje, o sea, yo observo mucho el comportamiento de los animales, de un perro, de un gato, del que se trate, de acuerdo al personaje que yo vaya a interpretar. Y yo lo que hago es que a veces tomo de esos comportamientos y se los paso al personaje. Por ejemplo, el personaje que tú lo ves que se mueve como una serpiente, o que son sigilosos como un gato, o que son nerviosos como un ratón. En mi proceso, en una de las interpretaciones que tuve más reciente, la Compañía Nacional del Teatro, de una obra que llamó Yago, no sé si ustedes lo escucharon, basada en el clásico de Shakespeare que se llama Otelo, yo hacía un personaje que yo tomé, por ejemplo, del ratón, ese nerviosismo. Yo no sé si ustedes han visto un ratón, pero el ratón es como muy ansioso y nervioso, y por eso se está comiendo los dientes. Y yo tomé ese comportamiento del ratón y se lo pasé a ese personaje, porque el personaje vivía con una ansiedad y con una obsesión de pretender algo a como de lugar. Y el hecho de no tener eso le producía esa ansiedad, ese nerviosismo. Y a mí me pareció, wow, qué interesante, porque el ratón tiene esto y es como un ratón, porque también tenía mucho miedo y el ratón es como
cuando se ve acorralado también. Entonces yo tomé toda esa información animal y se la pasé al personaje. Lo que yo trato siempre de evitar en la construcción de los personajes, tanto para el cine como para el teatro, que vale decir que la construcción es la misma, lo que cambia es la interpretación por el medio, por el formato, ¿no? ¿Verdad? O sea, no es lo mismo interpretar para el teatro que interpretar para el cine, pero la forma de construirlo, de como yo le he hablado a ustedes, es la misma. Lo que yo trato de cuidarme es de caer en el cliché, en el estereotipo de los personajes. Yo me cuido mucho de eso, de hacer una caricatura de un personaje, de hacer una visión ya demasiado, que eso es el cliché, una visión como demasiado viciada y demasiado vista, demasiada manida de los personajes. Porque todo el mundo hace un borracho y todo el mundo quiere caerse cuando está haciendo un borracho. Que también es una falta de comprensión del personaje, porque el borracho no quiere caerse. Pero cuando tuvo una gente interpretando un personaje, quiere caerse. No, el borracho no quiere caerse. Pero eso obedece a una visión estereotipada del personaje. Como los actores, algunos actores que acuden a ese estereotipo, de que, por ejemplo, cuando están interpretando una persona de edad, una persona envejeciente, todos los viejos hablan así, y ponen la boca así, pero todos los viejos no hablan así. Posiblemente los abuelos de ustedes no todos hablan así. Entonces, ¿por qué queremos caer en el cliché? Me parece que es una manera facilista de hacer el trabajo y yo como actor me exijo mucho y trato de eso, de no caer en el cliché y de sorprenderme a mí como actor y que ante el espectador le parezca una interpretación fresca, novedosa, original incluso. Eso. Y trato también de evadir en mi construcción de personaje a la hora de interpretar el no caer en resultados. ¿Qué tiene que ver con eso? En estar preconcibiendo actitudes de los personajes. Me explico con un ejemplo que creo que será bastante claro. Si, si estamos, por ejemplo, en un lugar, ¿no? Aquí estamos todos en la casa y viene una persona con una ametralladora, o sea, el actor, que hay actores que hacen eso, le dicen, ok, yo voy, cuando el personaje entra con la metralleta, yo le voy a decir, ay, perdóname, y voy a hablar más duro, y voy a poner la cara así, y voy a poner la mano así. Eso es falso. Eso es falso y eso contradice un principio fundamental de lo que debe ser una buena interpretación, que es la organicidad, el fe y sentido de la verdad, como dice Stanislavski, la naturalidad. Ya desde ya estás siendo antinatural o antiorgánico, porque estás preconcibiendo cosas desde afuera. Y yo creo que una buena interpretación tiene que ver con sentir más que preconcebir, preconcebir cosas. Me explico. En la vida real, ante ese mismo ejemplo, si una persona entra con una ametralladora y nos amenaza, cada quien va a actuar de una manera diferente. Y a ti no te va, o sea, tú no piensas de cómo tú le vas a hablar. No. De repente hay gente que se puede reír ante un hecho tan trágico. Entonces, ¿pero por qué? Porque cada quien responde de manera diferente ante una circunstancia. Entonces tú como actor, en vez de preconcebir gestualidades y ese tipo de cosas, y situaciones y estados anímicos le vas a estar, tú lo que tienes que sentir la escena, sentir el momento y dejarte fluir. Y esa cara y esa gestualidad que tú estabas preconcibiendo va a salir, pero ahora va a salir de manera natural, de manera más orgánica, que orgánica quiere decir creíble, porque una actuación, una buena actuación o una buena interpretación tiene que ser creíble. Stanislavski tiene un libro que se llama Un actor se prepara, y dentro de los capítulos que él tiene en ese libro, hay uno que se llama Cuando la actuación es un arte. No siempre la actuación es un arte. Cuando la actuación reúne estos requisitos, por lo menos este requisito principal, entre otros, estamos ante una actuación original. Un momentito. Dígame. Voy. Esto en vivo, señores. En 4 minutos se va a reiniciar, pero se quedan ahí mismo que yo vuelvo y inicio la sesión. Bien, no me vayan. Yo no sé si está pequeño, pero mí no sé. Bien, entonces, no siempre la actuación es un arte, como decía, o sea, tiene que reunir estas condiciones de ser creíble, de ser orgánica, de que tú puedas transmitir
Lo primero que tú como actor tienes que creer lo que estás haciendo, lo que estás asumiendo. Porque si tú no crees eso, si tú no te lo crees, pues tú no vas a proyectar esa credibilidad en el espectador. El espectador tampoco lo va a creer. Entonces, básicamente, así es que yo trabajo los personajes. Y en el cine, yo trato de humanizar los personajes. Es decir, evito mucho el caer en la caricatura, en hacer una caricatura de los personajes. Por ejemplo, yo veo eso mucho aquí. O sea, el cine dominicano, que no sé hasta qué punto es dominicano, porque se supone que para hacer un cine dominicano debe reflejar al dominicano. Y yo creo que lo que hace es reflejar eso, una caricatura del dominicano, una parte muy superficial del dominicano, no el pensamiento del dominicano, ni la idiosincrasia del dominicano, sino una caricatura. Entonces, trato de eso, de darle humanidad a los personajes. Y por eso, bueno, el espectador entonces, y el espectador recibe eso, porque la interpretación es un intercambio energético, es un intercambio de energía que se establece entre el actor y el espectador, entre el actor, que es un emisor, y el espectador, que es un receptor del mensaje. Y esas energías son las que se convierten en emociones que yo transmito y que ustedes también reciben y que ustedes la sienten. Por eso ustedes lloran cuando ven una película que les produce algo, por eso se ponen tristes, por eso se les pone la piel de gallina cuando hay algo que les toca sus fibras más sensibles, emotivamente hablando. Entonces, es fundamental esto, de trabajar apelando a que aunque se llame personaje, debe ser persona. O sea, nosotros los actores lo vemos como un personaje, pero en realidad tú lo que estás haciendo es una persona. Entonces, una persona supone que es un ente vivo que siente y que padece. Y ahí tú vas a tratar de evitar esa caricatura fría, que no comunica nada, que vacía además. Entonces, eso es importante. Manuel, disculpa, en menos de un minuto se va a caer la sesión, pero quédate ahí, yo reinicio automáticamente el mismo link. Sí, bueno, entonces es lo que intento, trabajar así. Por ejemplo, hay muchos actores, y yo creo que también la televisión hasta cierto punto ha tenido culpa de eso, de que creen que los actores, que los personajes son ropa, que los personajes son vestuario. O sea, estamos muy acostumbrados a ver a veces las comedias de televisión y eso, un cómico, un comediante que sale con una ropa y ya es un personaje. No, son una ropa. Un personaje implica una caracterización, implica un trabajo emocional, implica algo que se ve simple, pero que es muy complejo. Que yo vea otra persona ahí, que yo no te vea a ti. Viéndote a ti, porque, o sea, estamos conscientes que es un actor, pero es en el momento de que yo deje de verte a ti y vea otro personaje. Vea otra persona, vea en cuenta trabajar la intencionalidad del texto, ¿no? De lo que digo como actor. O sea, ¿por qué digo eso? Y, o sea, ¿y qué motivación hay para yo decir eso? El personaje, ¿no? Cuando hablo de yo me refiero, o sea, ¿por qué el personaje dice eso y qué lo motiva a decir eso? Y sobre todo buscar lo que en el teatro se le llama el subtexto, que es lo que está debajo del texto, porque eso pasa en la vida real. Muchas veces nosotros decimos un te amo y se lo decimos, y en realidad lo que sentimos es odio, diciendo un te amo a una gente y viceversa. A veces decimos te odio y lo decimos es porque amamos mucho a una persona. Entonces, todo eso es importante porque esto te le va dando como, te va volviendo el personaje un personaje compacto, un personaje que se vuelve interesante. A mí como actor me seducen mucho también los personajes que me retan, esos personajes que están muy en boga en las series de ficción televisiva, son unos personajes como paradójicos, son personajes contradictorios. Yo no sé si ustedes han visto aquí Walter White, que es un personaje de la serie Breaking Bad, Dexter, por ejemplo, la serie creo que se llama así mismo el personaje. Son personajes que la serie incluso ha concitado una gran audiencia por esos personajes, porque son personajes interesantes, son personajes que están debatiéndose, ahí está su paradoja, entre dos, por ejemplo, el caso de Walter White está debatiéndose entre dos vidas. Una vida pública, donde él es un profesor de un instituto, un hombre moralmente intachable, honorable incluso, y entonces está la otra vida, que es la que pretende ocultar a través de esa vida pública, que es una persona que vende metanfetaminas, que ha asesinado, que es un delincuente.
que tiene un alter ego que se llama Heisenberg. Esos dos personajes que están ahí siempre debatiéndose entre estas dos vidas son atractivos para los actores. Para mí es atractivo porque te ofrece posibilidades interpretativas. A mí me gusta que los personajes me reten. A mí me gusta reinventarme como actor. A mí me gusta arriesgarme como actor. Son personajes que resultan interesantes. Porque a quién le interesa un personaje lineal, un personaje que no le pasa nada, un personaje que no se enfrenta ante situaciones complicadas, que no tiene conflictos. Esos son personajes que hacen que uno como actor aprenda muchísimo, ¿no? Porque tú incluso descubres cosas de ti que tú ni pensabas que tenías, o sea, y que te retan. Y bueno, o sea, por eso las series son famosas, porque son personajes muy interesantes. Yo quiero hablarle a ustedes también, en esta parte, de la dirección de actores. ¿Cómo ha sido mi proceso en esa relación que se supone que debe haber con el director en una película? Miren, se supone que la dirección de actores es una especie de guía del director hacia el actor para obtener de él lo que él quiere, ¿no? O sea, para obtener una buena interpretación que se ajuste al personaje que ha visualizado el director. Pero ¿qué sucede? En nuestra cinematografía hay serios problemas con ese tema de la dirección de actores. En mi experiencia, podría aquí enumerar algunos errores que tienen los directores de actores. El primero sería, descuidan al actor, es decir, no trabajan con los actores. Y cuando no trabajan con los actores me refiero a que no existe esa relación que yo necesito como actor con el director. Y regularmente aquí pasa también que el director se relaciona, se vincula con actores que tienen personajes importantes, que para mí todos son importantes, o actores que tienen un nombre o celebridades. ¿Entiendes? Entonces, para mí no debe ser. Tú tienes que relacionarte con tus actores. Una relación laboral, en el sentido de que, y cuando digo eso, que descuida a los actores, porque le prestan más atención a cuestiones técnicas que a trabajar directamente con el actor. Es como que le restan importancia al actor. Y sí, las cuestiones técnicas son importantes, es decir, la fotografía de la película, el look visual de la película, la estética de cómo se va a contar la película, la musicalización de la película, el arte, la dirección de arte de la película, todo eso es importante. Pero el actor es muy importante también. El actor es muy importante porque al final nosotros, ustedes, yo, cuando vamos a ver una película al cine, tú no vas per se a ver la fotografía, ni vas a ver la musicalización y todas esas cuestiones técnicas. Tú las ves, pero tú vas a ver una historia y a tratar de engancharte y de conectarte con la misma. Y los actores, a través de los personajes, son de alguna manera lo que ayudan a que tú te conectes con esa historia. O sea, es un buen guión y una buena interpretación que te sustente ese guión. O sea, unos buenos actores que interpreten buenos personajes. Entonces, tú vas a ver una historia que te la cuentan unos personajes. Porque al final pasa que, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que van a ver películas donde como que sí, viste todos esos elementos técnicos muy bien, pero tú sales como que, ¿y qué pasó? Los actores como que no lo sentí. Y tú sales así vacío. Incluso uno se cuestiona. Y a veces ni siquiera entiendes a veces la historia. Y uno se cuestiona y uno dice, wow, pero soy bruto. No, no, no. No es que tú seas bruto, es que la película no te la están contando bien. Es que la historia no se está contando bien. Es que los personajes no están siendo sustentados por los actores. Y eso tiene que ver con un trabajo de dirección de actores, del director. O sea, yo cuando estoy en una película necesito que el director me dé herramientas para yo construir. Porque, ojo, hay una idea errada de que la construcción del personaje le corresponde solo al actor. No, es un proceso de trabajo bilateral. O sea, es un 50% del actor y un 50% del director. Construimos el personaje los dos. Porque al final, por más libertad creativa que yo tenga como actor, de yo proponer y de hacer en ese proceso creativo lo que yo entienda, que no deja de ser mío, al final el trabajo es más del director que mío en un sentido, porque yo estoy trabajando para él. Yo soy un elemento dentro de todos los elementos que componen el cine que le va a ayudar a contar su historia. Es su historia, no es la mía como actor, es la del director. Entonces yo necesito esas herramientas técnicas. Y hablando de herramientas técnicas,
Otro de los errores que tienen los directores de aquí, y mira, me causa un poco de ruido decir director de actores, porque se supone que el director de una película es un director de actores. Es que la función de dirigir actores es inherente al director, es que nace con el director. Eso es un término, un concepto creado, el director de actores, como antes también en el cine que se decía director artístico. O sea, el director es el director y el director cumple funciones técnicas y funciones artísticas o estéticas y cumple la función de trabajar con el actor. O sea, esa división de dirección de actores es una figura creada, pero ¿por qué está creada? Porque hay una carencia del director en ese aspecto de trabajar con el actor. Entonces, hablando de las herramientas, el director no, ¿cómo? ¿Alguien desea algo? No. Bueno, entonces el director no me da herramientas técnicas. Primero, muchas veces, que pasa también, de que el director no me da herramientas porque no las tiene, ¿no? En ese sentido, yo sugiero que los directores tienen que prepararse en ese aspecto de qué sé yo, tomar clases de actuación, tomar clases de dirección de actores, porque también no es culpa totalmente de ellos, ellos no han sido educados así, y somos una industria cinematográficamente joven, y digamos que no toda la culpa es de ellos, porque no han sido educados así. Pero sí hay un por ciento de esa culpabilidad que les corresponde porque ellos tienen que buscar eso, ellos tienen que prepararse en ese aspecto, porque es un aspecto fundamental, al menos del cine de ficción. Los actores son los que te van a contar tu película. Entonces, muchas veces no están perdidos ellos. Imagínense ustedes, si están perdidos ellos, ¿cómo no se va a perder el actor? Porque el director de una película es el capitán del barco, y si el capitán del barco no sabe hacia qué puerto nos dirigimos, mucho menos los tripulantes, entonces no tiene herramientas, no sabe dármela. Otro error que comete el director, producto de esa carencia, no sabe cómo hablarle al actor. El lenguaje del actor no lo maneja, no lo conoce, no se dirige técnicamente al actor, no sabe cómo pedirle algo al actor. Entonces el actor está bajo la presión de entenderlo a él y de complacerlo a él sin entender ni siquiera lo que me está diciendo. O sea, oigan qué tarea más ardua para el actor. Entonces yo tengo que tratar de hacerle ver a él de que no entiendo su idea, y que muchas veces cuando me da una idea, su idea está muy equivocada o muy distante de lo que él quiere, incluso con el personaje. Oigan qué tarea más difícil es del actor. A pesar de que somos muy criticados, los actores que vemos una formación teatral, que a veces nos vemos muy exagerados en cine. Y eso también es un problema de dirección de actores. Porque tú como director de tu película tienes que saber en qué punto o hasta qué punto o a qué nivel de intensidad incluso tú quieres tu actor en tal o cual escena. O sea, esa manivela de graduar eso lo tiene que tener el director, porque tú eres que estás viendo fuera y además estoy trabajando para ti. Entonces, no me habla técnicamente, no me da herramientas para construir. Y otras veces, cuando intentan dirigir actores, cuando lo intentan, entonces cometen un craso error, que dirigen a todos los actores por igual. Eso es un error terrible, grandísimo. ¿Por qué? Porque eso es como tratar de conquistar a todas las mujeres empleando la misma fórmula. ¿Pero por qué? Porque todas las mujeres no son iguales, a pesar de que hay una película que dice así. No. Entonces todos los actores no son iguales. Entonces, ¿por qué quieren emplear una fórmula para todos los actores cuando todos los actores son diferentes? Cuando hay actores que tienen un perfil diferente, que vienen con una formación diferente, que tienen un estilo de interpretar diferente, que hay actores que comprenden diferente, hay actores que son más visuales, que a través de una imagen pueden fluir mejor, de una imagen que tú le des. Hay otros que no, hay otros que necesitan ser más guiados. Entonces, tú tienes que saber conocer bien tus actores. Y eso se sabe desde el principio del proyecto, desde los ensayos, desde la preproducción, desde la primera lectura. Tú debes darte cuenta como director de eso. Saber con los actores que tú cuentas. Porque los castings no es solamente para ver si un actor se ajusta al personaje. Es para ver más allá de eso. Es para ver si el actor trae formación, si tiene oficio, si el actor tiene algunos vicios, si el actor y el actor ya la persona, si es complicado, si es difícil de manejar. Tú vas a durar un mes de trabajo con ese actor. Tú tienes que saber todo eso.
que los actores de por sí son muy complicados por el asunto del ego, que somos muy egocéntricos y eso, y tú tienes que saber manejar al actor, porque el director es un líder. El director es el líder de la producción y tiene que saber manejarse con sus actores. Entonces, en ese aspecto los ensayos son determinantes también. O sea, las lecturas, los ensayos, porque ahí tú vas viendo, tú vas de alguna manera comprobando qué funciona y qué no funciona, o qué te funciona para ese actor y qué no te funciona, o por dónde lo vas a llevar, por dónde lo vas a llevar. Otro error que cometen los directores de actores es como una especie como es como burocratizar el trabajo de, o sea, yo soy el director y tú eres el actor, y yo estoy aquí y tú estás allá abajo. Eso no debe ser, porque es que la relación entre actor y director debe ser una relación entre pares. O sea, producirse esa sinergia, que yo hable contigo del personaje, que tú me des tu visión del personaje, que es fundamental para yo construirlo. Porque ¿qué es lo que pasa cuando tú no me dices a mí cómo tú visualizas tu personaje como director? ¿Qué tú quieres con ese personaje? ¿Qué tú persigues con ese personaje? ¿Por dónde lo quieres llegar? ¿Cuál es el estilo interpretativo que tú quieres que asuma ese personaje? Si en ese personaje está la premisa de la película, por ejemplo. Si tú no me dices nada de eso, puede pasar, y ha pasado en muchas películas, que yo esté haciendo mi tarea como actor, que es la que yo les mencioné, de hacer mi trabajo de construcción solo, pero entonces estoy construyendo un personaje que puede que esté muy distante de lo que tú quieres como director. Pero ¿y cómo yo lo sé? Si tú a mí no me lo has dicho. Manuel, una pregunta. Esos males que, bueno, o no males, vamos a decir que debilidades que se observan en los directores de cine, ¿tú has notado alguna diferencia si si eso es una debilidad de la vieja escuela que carecía quizás de esa formación? Y si por casualidad te ha tocado hacer algún proyecto, apoyar a algún joven director de los egresados ya de escuelas de cine, aquí en el país, si has notado si tienen ese nivel de respeto y ese manejo con sus actores. Si tú ves alguna diferencia entre la nueva generación emergente de cineasta ya de formación versus esa vieja escuela que te comprendo y te entiendo perfectamente cuando haces referencia a eso. Sí, y yo iba a llegar ahí, Natera, de que sí hay una diferencia. O sea, esa vieja generación es donde tú ves más esas carencias. Digamos que las nuevas generaciones, como son jóvenes que han venido teniendo un nivel de formación que quizá esa vieja generación no tuvo la oportunidad de formarse. Ahora hay directores, incluso que se están formando fuera, en la cual San Antonio de los Baños y eso, que sí han recibido, ¿no? Instrucciones en ese sentido. Sí hay esa diferencia. Los jóvenes, pero todavía falta mucho por hacer. Pero sí tú ves el intento de ese respeto, por lo menos la humildad de esta nueva generación de reconocer eso, porque también esa vieja generación no son humildes de reconocer que tienen esas debilidades por un asunto del ego y de la posición del director. No, yo creo que si tú eres humilde en reconocer que tú tienes esa carencia, pues tú, qué sé yo, te vas a desarrollar más como profesional y vas a tratar de solucionar ese problema. Pero sí, es verdad que las nuevas generaciones, por lo menos hay un intento de preocuparse más por el manejo del actor, hay un respeto, pero todavía falta mucho por hacer, porque es que el trabajo del actor es un trabajo fundamental en el cine y es un trabajo muy complicado, pero sí, te puedo decir que sí, que por lo menos está la intención de la nueva generación a diferencia de esa vieja generación. ¿Y tú has notado alguna diferencia al momento que te ha tocado trabajar con directores extranjeros versus los locales en cuanto a ese manejo? Sí, ahí sí la hay, ahí sí las hay. Yo he tenido oportunidad de trabajar con directores extranjeros como en 3 ocasiones, en una serie, en otra en 2 películas. Y bueno, sí, totalmente, totalmente. Los directores extranjeros están más formados con el actor, trabajan más directamente con el actor, le hablan técnicamente, saben lo que quieren. Tú como actor te sientes mucho más confiado con un director así, porque tú sabes lo que él quiere y él sabe transmitirte lo que quiere.
a diferencia de nosotros, nos falta mucho. Nos falta mucho, pero vamos en el camino. Los jóvenes, yo veo por lo menos esperanza en algunos directores jóvenes, con el caso de Tito Rodríguez, que es un director que escucha al actor, que sabe guiar al actor, que te da confianza también. Porque los actores somos seres muy vulnerables, muy sensibles, entonces, y muy inseguros también. Entonces, imagínate tú en un proyecto cinematográfico, una película, que el director no te maneje y que tenga esas carencias de habilidades que hemos hablado. El actor que de por sí es inseguro y un director así, entonces te transmite más inseguridad. Más inseguridad. Entonces, ¿hacia dónde va ese barco? O sea, ¿hacia dónde va ese proyecto? Pero hay que trabajar, hay que trabajar. Y eso obedece también el hecho de no saber guiar a un actor y del primer error que mencioné, de las cuestiones técnicas, que se le presta más atención, porque esa nueva generación, esa vieja generación que tú dices, Natera, viene del mundo de la publicidad, del mundo de hacer comerciales en televisión, entonces manejaban más las cuestiones técnicas. Muchos de ellos eran directores de cámara, de fotografía, y entonces tienen esa carencia, no tienen el trabajo con el actor. Llegó un momento en que esos comerciales estaban exigiendo ya historias, historias con un valor dramático, que ya entonces había que aprender de eso. Entonces son directores que venían de ese mundo de la publicidad, y entonces por eso pasa eso también. Que te ven a ti como si tú fueras una cámara, o sea, yo no soy una cámara, yo soy un ser humano que estoy ahí. O sea, los directores Otra cosa que pasa mucho es como que te ven y que todo el trabajo del actor está al servicio de las cuestiones técnicas. O sea, yo estoy aquí y no me puedo salir, no puedo mover la cabeza hacia allá porque me salgo de cuadro. No me puedo mover hacia adelante porque la luz, la iluminación que tiene la cara, entonces ya no me da. Tengo que hablar más alto porque el boom está un poco más retirado y tiene que estar más retirado. Entonces, todas esas cuestiones que yo tengo que manejar, porque la atención del actor gira en torno a todas esas cuestiones y tú tienes que ser orgánico y natural. Y entonces como que tienes que pararte ahí porque hay una marca. Y entonces, si te sale esa marca, se sale del cuadro, entonces no tengo el plano que quiero, la imagen. Es decir, todo el trabajo del actor en el cine que se hace aquí está al servicio de las cuestiones técnicas de la cámara. Y debe ser al revés. Debe ser todas las cuestiones técnicas al servicio de la función dramática que propone el actor. Totalmente. Así debe ser. Entonces, uno a veces se siente incómodo. Yo como actor a veces tengo mucho trabajo porque he hecho mi trabajo, pero he visto que el director no ha hecho el suyo. Entonces es muy incómodo. Yo tengo que buscar la manera de reunirme con el director, de tratar de sacar esa información que él tiene que darme, porque él no se da cuenta que me necesita. Pero yo sí me he dado cuenta que lo necesito a él. O sea, nos necesitamos. Para hacer una película nos necesitamos, tanto él a mí como yo a él. Entonces, esas son de las cosas que hay que trabajar seriamente. Claro, es esencial. Manuel, ¿te ha tocado de casualidad hacer el trabajo de dirigir actores o de coaching de actuación para algún proyecto? No, y es un área que me gusta mucho, pero todavía no he tenido la oportunidad, pero quiero hacerlo, me gusta. Porque es que cuando tú eres actor, te es más fácil hacer esa función de coach, de actuación, porque o sea, tú vas a manejar al actor que ya tú conoces, ¿no verdad? Las fibras emotivas del actor, cómo piensa un actor, cómo se maneja. Entonces, en ese sentido es más cómodo. Por eso es recomendable que los directores hagan un curso de actuación o hagan un curso de dirección de actores Claro. para pensar un poco cómo piensa el actor. Manuel, yo te voy a poner algo aquí para que tú me digas tu opinión de eso. ¿Te parece? Oh, pero vamos. Espérate, déjame ver si yo estoy primero que nada compartiendo sonido también. Ahora sí. Ok. Ok. Vamos a ver un clicito de este proyecto, a ver si tú te acuerdas, que no tiene que ver con tu mundo. ¿Qué me tienes ya, coño? A ver, buscate el clip. Este es el clip. Wow.
Cristiano. Cristiano. ¿Qué usted quiere, mamá? Voy para la misa del hijo de Nena, que hoy es la última. Pobre gente esa que lucharon tanto con la enfermedad de ese muchacho. Virgen María, pero esa fue la voluntad del Señor. ¿Qué te pasa, mi hijo? Cristiano, yo sé que la cosa no está fácil, que el dinero no aparece, pero yo no quiero verte envuelto en ese negocio, mijo. Ya tú me tienes preocupada, tú estás sonando en las 5 esquinas, yo no sé Mamá, qué hacer ya. lo que yo haga o deje de hacer no tiene que ver con usted, ¿está bien? Por esa misma actitud matan a tu pai. La misma cosa todo el tiempo. Déjese de estar comparándome con mi papá. Tú heredaste la misma maña de él. Esa desgracia prepotencia. Socia, que no me compare. No me hables así, Cristiano. Respétame. Tú no sabes todo el trabajo que yo he pasado. Es siempre la misma vaina. Que si estoy por buen o mal camino. Cristiano. Que si estoy con Dios, con el Cristiano, diablo. Es mira. harto de esa vaina que estoy. Que si mi papá está vivo o no. A mi papá lo mataron, ¡Tu papá no entiéndelo. está muerto! Marco todavía está preso. ¿Qué es lo que usted está diciendo? ¿Usted está loca? Él me dijo que dejaría todo eso cuando lograra el suficiente dinero, pero nunca nada para él era suficiente. Eso hace 22 años y a mí me parece que todavía fue ayer. ¿Por qué usted me lo escondió? Es que yo no sabía, mijo, cómo tú ibas a reaccionar. Yo no sabía. ¿Por qué usted me hace eso a mí? ¿Por qué usted me dice esa vaina? ¿Por qué usted me dice esa vaina? ¡Quería que yo te abortara! Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero esa fue la primera vez, definitivamente. No la primera vez que nos habíamos visto en el set de una película, pero esa fue la primera vez que yo vi tu potencial, Manuel, de verdad. Bueno. Debo de reconocerlo. Ha llovido mucho, porque yo veo eso ahora y digo, claro. wow. Y Sí. mira, yo comienzo a criticarme, yo digo, Dios mío, y cuánto error, y la gente todavía ve eso y dice, wow. Y yo digo, ¿en serio? Porque uno comienza a criticarse mucho, pero fue un trabajo. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, fue un trabajo interesante, sí, fue un trabajo que... Fue a Berlín, fue al Berlinale. Fue al Berlinale ese trabajo y está en uno una compilación de cortos, supuestamente de los mejores cortos de aquí, que hizo en ese entonces, la DG Cine, que en ese entonces se llamaba el DINAC, que es la Dirección Nacional de Cine. Sí, es un trabajo que me abrió puertas a mí mucho en la industria cinematográfica dominicana. Trabajamos mucho, bueno, ese director, José Gómez me dio mucha confianza a mí y yo dije, wow, porque eso fue un trabajo, Natera lo sabe, que nosotros estábamos ahí por pasión, nosotros colaboramos con ese proyecto, ahí nadie colaboramos. Y Josué, o sea, era un director que tenía su storyboard, o sea, su guión gráfico ahí, que quería, te transmitía muy claro lo que quería. Yo me sentí muy cómodo y yo me sentí ahí como protegido, porque los actores tenemos que sentirnos protegidos. A mí no me gusta como actor sentirme abandonado. Eso es lo más terrible para un actor. Cuando tú en un proyecto te sientes abandonado, que el director está por allá y tú... No. O sea, yo quiero sentirme protegido. Y buscando esa protección a veces del director, perdón, y buscando esa relación que él no ha establecido conmigo, a veces me pongo hasta necio, porque yo lo llamo. Yo llamo al director por teléfono, porque soy un viciado además de esto, ¿no? O sea, tengo mucha pasión por esto. Entonces comienzo a investigar sobre el personaje, lo llamo, digo, mira, encontré esto en el personaje, y creo que el personaje va por esta línea, y creo que aquí hay que producir esto. Porque es necesario, o sea, igual yo hago eso también como actor, con el otro actor. Cuando yo, por ejemplo, hice un corto que se llama Real y Malaquías, que tuvo la oportunidad de entrar a Cannes, en una sección del Festival de Cannes, yo lo protagonicé. Y, o sea, el actor, o sea, mi partner ahí en ese trabajo era Carlos Quesada. Y yo le dije a su novia, mira, o sea, él es tu novio, pero yo en estos días yo me voy a casar con él, para que tú lo sepas. O sea, yo lo llamaba, él me llamaba, nos juntamos, porque hay que producir esa sinergia, hay que producir esa química, porque si no, no se ve en pantalla. Y a veces sucede eso, que los actores se reúnen a una lectura, se conocen porque se han visto en otro lado, y a veces ni se conocen, y entonces son marido y mujer en la pantalla. Sí, pero bueno, o sea, hay que producir esa energía. Hay que producir esa química, esa sinergia, esa relación, porque todo eso se traduce en la pantalla. A mí me trae muy buenos recuerdos ese corto, porque yo trabajé mucho ahí. O sea, yo como actor, yo lo trabajé mucho. Era un corto que me exigió mucho, primero porque era un personaje interesante, porque era ese personaje que deseamos tanto los actores que tiene ese arco dramático, ¿no es verdad? Que pasa por cosas,
que inicia de una manera y termina de otra, y le pasan cosas para que termine de otra manera. Aunque este personaje, que pasa también, y que uno como actor debe detectarlo, hay personajes que se enmarcan dentro de una teoría que tiene un director español que se llama Berlanga, que define incluso una característica de su estilo de cine, que es él le llama la miserabilización de los personajes, de que los personajes empiezan en un estado mal y terminan peor. O sea, no evolucionan, o sea, de mal van a peor. Entonces un personaje que un poco se enmarca ahí también. Un personaje que su situación, en vez de ir mejorando, va empeorando. Y eso lo hace atractivo. Entonces, nada, yo hasta aquí lo quiero dejar. Si los compañeros que están aquí quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, pues yo estoy aquí presto para eso. Yo me imagino que sí. Jorge. ¿Qué tan importante logra ser la fisicalidad a la hora de uno dar una directriz a un actor para que exprese algún tipo de emoción que es un poco compleja? ¿Qué tan importante? La fisicalidad, dijiste. Ajá, ajá. O sea, cómo se expresa la cara principalmente, más que como los gestos con las manos, sino la cara, cómo uno da la dirección de que yo quiero tal emoción que se vea afuera. Los directores regularmente caen en un error, y diciéndote esto yo creo que voy a contestar tu pregunta. Piden resultados. ¿Qué es un resultado? Tú estás triste. Quiero cara de tristeza. Quiero cara de odio. Así tú no vas a conseguir eso, esa emoción. O sea, yo creo que tú tienes que dar otras herramientas, dar las motivaciones para que eso se produce. Porque entonces el actor lo que cae es en un error garrafal del actor en actuar emociones. Y las emociones no se actúan. Las emociones tú creas el ambiente para que ellas fluyan. Y entonces esa gestualidad, que es una cuestión muy física que tú estás pidiendo, se va a dar de manera natural. Pero no puedes pedirle, ponme cara de malo. Eso incluso es aficionado, no. Tú le das la motivación, le das herramientas y indicaciones precisas al actor para que llegue a ese resultado. Y entonces tú vas a ver la cara de malo, quizás, o quizás vas a sentir, que es lo más interesante, que ahí está el malo sin poner cara de malo. No sé si contesto tu pregunta, Jorge. Sí, sí, muchas gracias. ¿Quién más? Basilio, adelante. He escuchado muy detenidamente tu pronunciación con relación a la construcción del personaje. Y veo que sí, que los actores, sobre todo cuando vienen del teatro, se preocupan bastante por buscar la parte psíquica profunda del personaje para tratar de que penetre en él. Y todos esos conflictos lo he notado en tu elocuencia, los conflictos que se forman, que se dan entre actores y directores. Muchos actores quizás no creen en ese director y a veces se creen que saben más que el director y eso puede crear mucho conflicto. Entonces, la pregunta mía es, ¿qué tú piensas con relación a la técnica que utilizó Cuarón en Roma? ¿Cuál fue la técnica? Yo la desconozco. O sea, la técnica de dirigir a los actores. De dirigir a los actores y que la mayoría de ellos no eran actores formados, sino eran personas empíricas. Yo una vez en un evento cinematográfico en Madrid, que me encontraba haciendo la maestría, pero fui invitado, me encontré con un director dominicano que me voy a reservar el nombre, y yo le hice una pregunta ante un cineforum que había de su película. Yo le dije, ¿cuál fue la metodología que tú empleaste para dirigir los actores, partiendo de que tú tienes ahí un grupo de actores que vienen que tienen un perfil diferente, que vienen de una formación diferente, que tienen un estilo de interpretar diferente? ¿Cuál fue? Y él me dejó en el aire, o sea, me dio una respuesta que no entendí. Porque no hay ningún problema con tú decir, bueno, mira, yo no, o sea, con ser sincero y decir la verdad. Es cuando se trabajan actores naturales y actores profesionales, tú como director tienes que tener mucho cuidado. Yo trabajé en Carpinteros, que era una mezcla de los dos. O sea, habíamos actores profesionales y habíamos actores naturales. Tiene que tener tanto cuidado el actor como tanto cuidado el director. El director tiene que emplear una metodología que, como decía al principio, no hay una metodología, no hay una verdad, no hay un camino, hay un método, hay una forma que el mejor es el que te ayude a conseguir ese resultado, el que tú quieres.
Entonces, cuando tú estás trabajando con actores naturales, actores profesionales, como director, tú estás ante un trabajo muy demandante porque tú puedes correr el riesgo de que los actores profesionales se vean un poquito muy por encima de tono de los actores naturales en términos de sobreactuación y eso de exagerado. Entonces tú tienes que buscar la manera de unificarlos. Y nosotros los actores tenemos que buscar también, de alguna manera, mimetizarnos con esas personas, porque ellos no están actuando, están haciéndose a sí mismos. Entonces, para los actores nosotros es un trabajo arduo lograr mimetizarnos, tener esa conciencia de no actuar. Y el director también tiene que, en este tipo de trabajo de Cuarón, de saberte guiar y de no pedirte que actúe. Porque actuar, paradójicamente, es no actuar. Actuar es ser, asumir. Es ser el personaje. No entender que tú vas a ser el personaje. Porque caeríamos en la preexpresividad, el precondicionamiento que hablábamos anteriormente, ¿no? No. Al personaje tiene que verlo como una persona y tiene que asumirlo. No verlo como un personaje. No sé si por ahí... Sí, claro. Sí, hay otro comentario y tú podrías apoyarme un poquito más. Cuando llega Stanislavski al teatro ruso, él nota de esto, de que hay muy poca importancia para el actor. El actor lo tenían dentro de un cuadro, un lugar donde estaban, lo que podríamos decir, donde están los actores atrás, podríamos decir, camerino. Okay. Camerino, y el camerino lleno de los decorados, lleno de basura, y ahí estaban también los actores. Entonces se puso un poco incómodo con esta situación y trató de cambiar esto, darle más vida al actor, darle más fuerza, como tú dices, de estar más con ellos. Okay. Porque el actor realmente es que va a transmitir las emociones que quiere el director al espectador para que su obra sea una obra de arte. Entonces, yo estoy muy de acuerdo contigo de que el actor debe ser la parte principal en una producción. Lo demás es decorado, lo demás es para darle vida a la producción. Bueno, no solamente Stanislavski, o sea, uno de los reformadores del teatro que se llama Jerzy Grotowski, también ruso, bueno, ruso no me acuerdo, pero Grotowski tenía la teoría del teatro pobre, y el teatro pobre contemplaba al actor santo. El teatro pobre es un teatro que a la misma vez, o paradójicamente, es rico, porque es pobre de recursos técnicos, pero es rico en otros recursos creativos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el actor, y es el actor santo, debe cubrir o suplir todos estos recursos técnicos. Dicho de otra manera, una representación teatral con un actor, por ejemplo, un monólogo, puede faltar la escenografía, puede faltar el sonido, puede faltar el vestuario, puede faltar la iluminación. Ahora, lo que no puede faltar es el actor. El actor es importante y el actor te suple todo eso. Por eso el teatro pobre, que es pobre de esos recursos técnicos, a la vez es rico porque el actor tiene que suplir de todos esos recursos, que a través de una buena interpretación tú veas... ¿Me escuchan los demás? Ah, pues parece que el caso de ellos. Sí, te escuchamos. Quizá el internet de ella. Sí, yo escucho. Yo quiero como recalcar algo que Manuel dijo. Adelante. Y fue sobre la importancia de la relación entre el director y el actor, porque obviamente el actor es quien va a transmitir todo lo que el director quiere, entonces tiene que ser una buena relación. Además de que todo lo que el actor siente, por ejemplo, en la producción, cuando no está actuando, puede influir. Perdón, en un minuto voy a reiniciar de nuevo, menos de un minuto. Okay. Es que si tú quieres, Harold, déjalo para cuando regresemos, porque se va a cortar básicamente. Y va a tener que reiniciar la idea. No me va a durar tanto, pero está bien. Bueno, pues entonces eso mismo de que lo que decía Basilio, lo que decía yo de Grotowski, que el actor debe suplir todos esos recursos, y pasa igual en el cine. En el cine tú, a través de una buena interpretación, no te hace falta los otros recursos técnicos. De hecho,
puede no haber una buena decoración, y si hay una buena interpretación y un buen guión, no te hace falta lo otro. Porque los actores ayudan a darle sustento, a sustentar una buena historia, un buen guión. O sea que el trabajo del actor es fundamental, esa relación no puede descuidarse. Y sí, o sea, esos reformadores del teatro lo entendieron, lo entendió Grotowski, lo entendió Stanislavski, ¿no? Con el método de las acciones físicas, y luego todos los otros métodos que surgieron después de Stanislavski, o sea, los métodos norteamericanos, por ejemplo. Más allá, y entonces eso influye mucho en la actuación de los actores. Entonces tiene que ser como un equipo. Obviamente todos en el crew, no podemos decir que el director es el más importante ni que el actor tampoco. Todas las piezas son importantes para poder lograrlo porque es un grupo. Entonces, nada, eso que es muy importante la relación entre el director y los actores. ¿Sabes que el teatro Haronil, ¿no? El teatro Haronil, ok. El teatro y el cine tienen en común que son dos disciplinas artísticas que no pueden hacerse solas, que se hacen en conjunto. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Adelante. Disculpen que no puedo poner la cámara. Manuel, ¿cómo se manejan cómo uno puede lograr manejar los nervios? ¿O a usted le ha pasado que usted tiene nervios, aunque sea un actor profesional, en nuevos proyectos? Los nervios. Los nervios están y siempre deben estar a la hora de uno interpretar. Yo no sé si ustedes han escuchado que si cuando no hay ese... Bueno, pero los nervios hasta qué punto, ese sustico, ¿no? Todos los actores sentimos eso, todos los artistas. Eso tiene que estar. Ahora bien, hay ejercicios que te ayudan cuando se pasan, ¿no? De ese sustico y a un nervio o unos nervios que tú no puedes controlar, ahí sí ya hay problema. Pero el hecho de que esté no es problema. O sea, debe estar un poquito, que es lo que te motiva a tú dar el 100 por el 100. Pero cuando se llega a esos extremos, entonces hay ejercicios de respiración, que te ayudan a quitarte, ¿no? A centrarte y a quitar tus energías. El cine es uno de los trabajos para los actores más complejos. Cuando yo veo a una gente diciendo que actuar para cine es fácil, yo me quiero arrancar la cabeza y digo, ¿qué es fácil? Pero regularmente el que dice eso lo dice por ignorancia, porque no sabe. O sea, actuar para cine es muy complejo y complicado. Es muy complicado, o sea, demanda unos niveles de atención y de concentración impresionantes. Entonces, eso básicamente, Nicole, yo hago algunos ejercicios, respiro, trato de que esta cabeza se aquiete y de ir como logrando ese estado de quietud y de atención para poder actuar. Eso es lo que hago. Ya Freisy tiene una pregunta. Buenas tardes. Mi pregunta es que si tú tienes algún ritual o algo antes de entrar a escena, ¿qué tú haces? O sea, ¿cómo tú te preparas? ¿Cómo tú te metes en el personaje antes de cómo tú te involucras con eso? Bueno, yo no tengo ningún ritual, pero si se le llama ritual a eso, pues mi ritual sería eso. O sea, yo lo que hago es como... En el teatro me pasa, en el cine, yo llego, ¿no? Al set o al teatro y socializo con los actores, pero llega un momento que entonces ahí, por llamarle así, sería mi ritual donde yo me tomo un espacio para mí, en silencio. Ya yo no quiero hablar con los actores, ya yo no quiero hablar con los directores, ya yo es un momento que lo tengo para mí y no veo el guión ni nada, sino que estoy como en silencio. Pero en silencio, no un silencio literal, sino un silencio espiritual incluso. O sea, estoy en un estado de quietud, tranquilo, esperando a... Ese es mi ritual, eso es lo que a mí me funciona. Porque a veces hay muchos actores que hacen eso. Ustedes saben, bueno, nosotros todos fuimos estudiantes de secundaria, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el estudiante dominicano, yo que soy profesor, quiere estudiarte todo lo que no estudió 5 minutos antes del examen. O sea, 5 minutos antes del examen, él quiere meterse todo lo que no estudió durante 2 semanas. Entonces a los actores les pasa que quieren entonces aprenderse todo el texto 5 minutos antes de grabar. No, ya tú te sabes ese texto. Ya ese texto está en tu cuerpo, está en ti. Ya olvídate de eso.
A mí me funciona eso, aquietarme, respirar y estarme tranquilo. Hay actores que hacen otras cosas, hay actores que están con el personaje en el set. A mí no me gusta eso porque eso es como una carga terrible, o sea, vivir con un personaje en el set el día entero. O sea, no critico el que lo hace, yo no lo hago. Yo estoy en eso, en un estado como de tranquilidad y de quietud que me permite fluir. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Jorge, me parece que está levantando la mano. Jorge. Ok, Jorge. ¿Qué tan interesante sería explorar la posibilidad dentro de un filme, darle cabida a la improvisación, o sea, dentro de lo que es la interpretación durante el desarrollo de un proyecto? Porque hay veces que, por ejemplo, ciertas escenas o ciertas tomas quedan bien cuando el actor mete algo inesperado, pero que realmente tiene que ver mucho con la historia y con lo que pertenece a la personalidad del personaje, valga la redundancia. ¿Qué tan interesante resulta ser eso? Sí, puede ser interesante y puede ser funcionable, porque todo tienes que verlo tú como director desde el punto de vista de la funcionabilidad. Si te funciona en relación a lo que tú quieres como director, a lo que tú quieres conseguir con ese personaje, a lo que tú quieres contar, a lo que tú quieres decir en esa escena. Si te funciona, si no te saca de tu esencia, de la esencia de la historia, de lo que tú quieres contar, bienvenido. El problema es cuando se abusa de ese recurso. Porque cuando se abusa de ese recurso, se corre el riesgo de que la historia se te vaya y entonces ya de repente ni siquiera es lo que tú querías contar. Es como otra cosa que cogió otro rumbo, porque tú como director no tenías el control. A mí me ha pasado, yo como actor he improvisado algunas cosas. También es que hay un concepto errado de lo que es la improvisación. Porque la improvisación es eso, la improvisación es que te dan unas pautas y tú improvisas en base a algo y para conseguir algo. Entonces, la idea errada que hay de la improvisación aquí es como una idea disparatada de la improvisación. Entonces, todo que pasa mucho en la televisión y en cine, que tú ves escenas en películas de aquí que tú dices, wow, pero esa escena no le aporta nada a la historia. Y es porque que se dispersan. Que se dispersan, entonces la escena se fue por ese lado y la televisión es así, todas las comedias, por ejemplo, las comedias de televisión de aquí, comienzan como con un tema y al final tú no entiendes nada porque ese nivel de improvisación, que no es improvisación, se perdió y no hay un norte, no hay una estructura, no hay nada por donde que tiene que ir. Entonces al final la comedia termina de que ¡ah! Y todo el mundo sale corriendo. Yo no sé, una cosa horrible. Entonces no sé si lo han visto, que como que terminan así ¡ah! Con una bulla y salen corriendo y tú no entiendes nada. Entonces el riesgo que se corre cuando tú no tienes el control de eso. Que eso no es improvisación, eso es disparatear. Improvisación es en base a lo que se está tratando, al tema, aportarle a la historia. Bueno, muchas gracias. Pues sí, de verdad, Manuel, muchísimas gracias. Vamos a darle un aplauso a Manuel. Gracias, chicos. Que se escuche el aplauso. Uy. No lo escucho. Ya, ¡Prendan los micrófonos! Es que no micrófono. Gracias. Manuel. Gracias. Manuel, de verdad, Gracias a usted. muchísimas gracias por sacar de tu tiempo para compartir con nosotros acá en esta clase. Y bueno, precisamente la idea de este tipo de conversatorios en torno a materia de actuación es que ellos como futuros directores no repitan los errores de ya sus antecesores, ¿verdad? Exactamente. Si vamos allanando el camino de mejores prácticas. Entonces, de verdad, honrado con tu detalle de compartir con nosotros y esperamos que no sea la última vez. Y bueno, tú sabes que puedes contar conmigo y con cualquiera de nosotros para lo que necesites. Te estoy mandando, te prometo que este envío de esta videoconferencia va a ser más ágil que la anterior y va a estar más completa. Perfecto. Gracias, Natera. Sí quiero después también que me manden unas fotos de los chicos y yo, que siempre las pongo en las redes y eso. Claro. Bueno, me pueden seguir, @Manuel Raposo, no por los likes ni para tener seguidores.
quiero que me sigan para que establezcamos un contacto. Y que vayamos a ver al cine al 1500 Loco. Vayan a ver 1500 Loco, que es el último vamos proyecto que estoy. Vamos a hacer sacrificio. El sacrificio. Sí, por lo de la cuarentena, tú sabes, o Sí. la pandemia, básicamente. Pero sabemos que se ve por lo menos en los trailers que es una buena película, es una muy buena historia y creo que si Sí. Leticia supo manejarla y supo sacarle proyecto a ese elenco de actores, yo creo que definitivamente pues va a ser una buena película. Sí, bueno, yo de verdad que agradecido una vez más, Natera, contigo. Agradezco también a los chicos, a los compañeros que por su atención y por su disposición a estar aquí, a compartir estas ideas y lo que ha sido mi experiencia en el cine. Espero que esto le haya servido de algo, que algunas herramientas de las que yo humildemente les mostré aquí le puedan funcionar. Y de verdad que siempre estoy presto para este tipo de intercambios, de conversaciones que son muy interesantes porque son muy productivas. Me gustó la intervención de ustedes también, porque yo siempre pretendo que esto sea un espacio académico, pero de retroalimentación, y yo me alimenté mucho de ustedes, pero ustedes también de mí, y de verdad que muy complacido con esta experiencia académica. Y bueno, @Manuel Raposo, para que por ahí cualquier cosa en lo que yo le pueda ayudar desde mi experiencia, pues estoy a su entera disposición, al igual que Anatera, que es un hermano, un amigo, y feliz, de verdad que feliz por esto. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias a ti, hermano. Gracias, Muchas Manuel. gracias. Y gracias a ustedes por asistir. Hasta la próxima. Bye. Hasta la próxima, profe. Bye.